Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar entonces de inervación de las vísceras que se encuentran en el abdomen. Antes de comenzar con la inervación y estos plexos que se van a formar con inervación autónoma dentro del abdomen, vamos a hacer un breve repaso sobre el sistema nervioso autónomo que ya vimos para neuro, pero que les sugiero que vuelvan a repasar para poder entender dónde vamos a encontrar los ganglios y esta información, cómo es que va a llegar a los distintos órganos. Entonces, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, nos tenemos que acordar que está formado por elementos nerviosos que se van a distribuir a través de los vasos y van a llegar a las vísceras del organismo regulando la actividad de la misma. Quiere decir que justamente al ser autónomo, quiere decir que no está regido por nuestra voluntad, sino que funciona como de manera involuntaria, siguiendo un ritmo y dando la propiedad y las características a cada una de las vísceras de nuestro organismo, ¿sí? Tanto desde un punto de vista anatómico como desde un punto de vista funcional, el componente eferente del sistema nervioso autónomo se divide en simpático o en parasimpático. Y eso recordamos que el simpático trata de gastar esa energía frente a una demanda que puede ser real o imaginaria, donde el cuerpo se enfrenta y puede o hacer la lucha o realizar la huida, ¿sí? Con este gasto de energía. Y prepara con esta inervación a las estructuras que deben estar aportando ese gasto de energía para ese momento. En cambio, el parasimpático es la recomposición de esa energía y el resguardo de la misma, llevando a cabo esta inervación a distintas vísceras para poder sostener esto. Y también vamos a recordar que la primera neurona de este sistema está dentro del sistema nervioso central. Para el sistema simpático será en el asta lateral de la médula, de la sustancia gris de la médula espinal, a nivel toracolumbar, perdón, que es donde se va a encontrar el asta lateral. Y en el caso del parasimpático, esta primera neurona la encontramos a nivel de la sustancia gris de la médula sacra o en realidad, y los núcleos de 4 pares craneales: el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el neumogástrico, ¿sí? Y que la segunda neurona de este sistema autónomo está relacionada con un ganglio autónomo, que para el simpático va a ser la cadena simpática, que es paravertebral, es esta cadena como si fuera un collar de perlas que se encuentra a ambos lados de los cuerpos vertebrales. Y en el caso del sistema parasimpático es un ganglio que está muy cerca del órgano al que tiene que inervar, ¿sí? Bien. Habiendo hecho este repaso, analizamos un poquito más esto que les decía recién, como vemos acá en esta imagen, donde se ve parte del tronco del encéfalo y a la médula espinal. Y lo que está pintado de verde es el simpático, con esta primera neurona que se encuentra en el asta lateral de la médula a nivel toracolumbar, y que después va a salir esa información por los ramos comunicantes hacia la cadena simpática, donde vamos a encontrar la segunda neurona, ¿sí? En este caso puede suceder que se haga sinapsis en esta cadena simpática, en el ganglio a través del cual sale esa información por el ramo comunicante, o puede ser que no haga sinapsis en ese nivel y lo haga un poco más para arriba, un poco más para abajo, ¿sí? O puede ser que no lo haga en ninguna parte de esta cadena simpática y tiene que hacer su sinapsis con la segunda neurona, que se va a encontrar en ganglios que están asociados a distintos plexos, como el que vamos a ver dentro de poquito, en un rato, que es el plexo celíaco o plexo solar. Y por otro lado, lo que hemos pintado en celeste es cómo está distribuido el parasimpático, en los núcleos de los 4 pares craneales que les nombré anteriormente, dentro del tronco del encéfalo, y la segunda neurona se encuentra en estos ganglios autónomos que están asociados al órgano al cual se va a dirigir esa respuesta. Bien, y lo mismo va a suceder a nivel de la médula para el sacro, ¿no? De la médula sacra, con información parasimpática, donde va a salir a través de los nervios
parasimpáticos, que son los espláncnicos pélvicos, y luego dirigirse hacia un ganglio que va a estar cerca de ese órgano, por ejemplo, el útero, ¿sí? Bien, entonces, esta cadena simpática, esta cadena ganglionar simpática que vemos acá pintada de verde, se llama cadena laterovertebral porque está justamente dispuesta a lo largo de toda la columna vertebral desde el nivel occipital hasta el coxis, ¿sí? Si bien la primera neurona se encuentra en el asta lateral gris, a nivel toracolumbar, la cadena simpática está a lo largo de toda la columna. Esta segunda neurona, o la neurona postganglionar, se va a encontrar a lo largo de toda esta cadena, que va desde el coxis, si bien digo, hasta el occipital. Y en esos sectores se van a acumular como en distintos ganglios, según el nivel que estemos. Vamos a encontrar 3 ganglios cervicales, uno superior, un cervical medio y un cervical inferior o cérvico-torácico o ganglio estrellado, que es el más famoso, donde sobre todo de estos 3 ganglios, pero sobre todo el estrellado, van a salir también nervios que van a dar la inervación simpática del corazón. Luego tenemos un segmento torácico formado más o menos por 11 ganglios, que va a estar a la altura de la articulación de las costillas con las vértebras torácicas y que se va a encargar sobre todo de la inervación simpática para pulmones, esófago, a nivel torácico por supuesto, etc. ¿Bien? Dando también los nervios espláncnicos mayor, menor e inferior, que ya lo nombramos cuando vimos diafragma, en tórax, que atravesaban ciertos sectores el diafragma, que van a contener fibras que son preganglionares, que se van a dirigir hacia el plexo celíaco, y también van a tener ramas para la glándula suprarrenal. Después tenemos un segmento que es lumbar, está compuesto entre 3 a 5 ganglios que se disponen, por supuesto, en el retroperitoneo, entre los cuerpos vertebrales y el músculo psoas. Y antes de llegar a la altura del promontorio se van a agrupar las raíces de ambos lados para formar una estructura que es mucho más compacta, que se denomina nervio presacro o plexo hipogástrico superior, porque es como un conjunto de fibras que se acumulan y se hace como grueso, entonces parece que fuera un nervio bien grueso, que se llama nervio presacro, pero como son bastantes fibras, no es una sola, se llama plexo hipogástrico superior. Cualquiera de las dos que ustedes digan está bien. Entonces, cuando está a la altura del promontorio, estas raíces se agrupan a ambos lados y forman una sola estructura que se llama nervio presacro o plexo hipogástrico superior. Y finalmente, a nivel del segmento pélvico, como vemos acá, ¿no? En estas imágenes, acá tenemos los 3 ganglios a nivel cervical, acá lo tenemos a nivel torácico y a nivel lumbar, y acá lo encontramos a nivel pélvico, ¿sí? Y ahí entonces se va a extender, sí, desde el promontorio hasta el coxis, y se va a componer por solamente 4 ganglios esta cadena, ¿bien? De los nervios espláncnicos, entonces, también van a ir a nivel parasimpático, van a dar información también al plexo hipogástrico inferior o plexo hipogástrico. Ahora, más allá de esta cadena, como les decía anteriormente, tenemos otros ganglios que son los ganglios prevertebrales, quiere decir que están por delante de la columna vertebral, que son ganglios que se van a asociar al origen de las ramas viscerales de la aorta abdominal, como por ejemplo el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias renales, las arterias capsulares medias, la arteria mesentérica inferior y también a la arteria ilíaca interna. Bien, estos se conectan con algunos ganglios mediante los nervios espláncnicos que les nombraba recién, que van a tener, o a ellos van a llegar estas fibras preganglionares. Con lo cual, estos ganglios prevertebrales que nombraba recién van a formar, por un lado, o el plexo celíaco o solar, que son sinónimos, y el plexo hipogástrico o plexo pélvico por el otro. Y ahora les voy a contar dentro de un rato cómo es que se forma cada uno de ellos. El plexo celíaco está asociado al nacimiento de estas ramas viscerales, ramas de la aorta, ¿sí? La aorta abdominal, y el plexo hipogástrico es el que recibe el nombre en general como de hipogástrico inferior porque recibe estas ramas que les decía recién que llaman nervio presacro o plexo hipogástrico superior. Y en ambos plexos vamos a estudiar
cuáles son sus ganglios, cuáles son las fibras aferentes y cuáles son las fibras eferentes. Entonces, como vemos acá en esta imagen, donde obviamente es un dibujo, una vista anterior del retroperitoneo, que es donde se encuentran estos plexos, vamos a ver que tenemos hacia posterior la cara anterior de los cuerpos vertebrales, vemos seccionada la vena cava inferior, vemos en rojo a la aorta dando sus ramas, ¿sí? Primero la aorta torácica pasando por este cuadradito que es el diafragma, y cómo continúa a nivel abdominal con los riñones y las glándulas suprarrenales a ambos lados, y vemos en la parte torácica las costillas seccionadas con los músculos intercostales. Lo que está pintado de verde entonces es la cadena ganglionar, esta cadena laterovertebral, y esto que vemos acá son los ganglios que van a formar parte del plexo solar o plexo celíaco. Bien, este plexo se sitúa en la cara anterior entonces de la aorta abdominal a nivel del nacimiento de sus principales arterias, sus principales ramas, desde el origen del tronco celíaco que está a este nivel hasta el nacimiento de las venas renales a ambos lados. Y en esta otra imagen, donde sí encontramos algunos órganos, muchos de ellos seccionados, como por ejemplo el estómago, el colon, acá tenemos el duodeno, ¿sí? El vaso, yeyuno ilion, el hígado que está revertido. Lo que podemos observar que está pintado en este caso de amarillo también es parte de este plexo, donde los más gruesos son estos ganglios que lo conforman, y después vamos a ver cómo sus fibras eferentes, o sea, aquellas fibras nerviosas que van a llevar la información hacia el órgano en el que tienen que ir, están envolviendo como si fuera una malla el nacimiento de estas arterias, ¿sí? Entonces, estos ganglios están, o este plexo está constituido por 3 grupos ganglionares, 3 pares de grupos, o sea, son 6 ganglios en total. Tenemos los ganglios celíacos o ganglios semilunares a nivel del tronco celíaco, por supuesto, de ahí su nombre, y semilunares porque tienen como justamente esta formita de semiluna. Luego tenemos los ganglios mesentéricos superiores que van a estar relacionados con el nacimiento de la arteria mesentérica superior a ambos lados, y después encontramos los ganglios aórtico-renales que están justamente en el nacimiento de las arterias renales a ambos lados. Bien, todos estos ganglios están unidos entre sí por una multitud de filetes nerviosos que reciben fibras aferentes y fibras eferentes. Como les decía entonces, los vamos a ver acá, ¿sí? ¿Dónde están situados estos ganglios? Siempre los vamos a encontrar por delante, se va a disponer, se van a estar tapizados del peritoneo parietal posterior y a través de este por el epiplom, ¿sí? Los ganglios mesentéricos superiores y los ganglios aórtico-renales se encuentran justamente a los lados del nacimiento de cada una de estas arterias. Las fibras aferentes, o sea, la información que llega a este plexo, van a ser fibras nerviosas o ramas nerviosas que vienen de la cadena simpática laterovertebral, sobre todo los nervios espláncnicos, ¿sí? Pero también que van a ser estos nervios que llegan acá, ¿sí? Estos nervios que vienen así y así, que vienen de esta cadena simpática de ambos lados, los nervios espláncnicos, mayor y menor sobre todo, y el tercero que es el inconstante, atraviesan el diafragma y van a llegar como aferencias simpáticas al plexo solar. Pero además recibe información del nervio vago, ¿sí? El nervio vago es el que está pintado acá de amarillo, que va a traer información aferente de tipo parasimpática, con lo cual este plexo tiene las dos informaciones, ¿no? Con lo que eso es importante para que esa información llegue a los diferentes órganos del abdomen. Pero también el nervio frénico, solo el derecho, que es el único que transcurre y que atraviesa el diafragma, va a terminar sobre los ganglios también del plexo celíaco, dando información sensitiva, ¿sí? Bien, la rama posterior del nervio neumogástrico, esto por si lo leen en algún libro, que atraviesa el diafragma junto con el esófago y que va a dar esta información parasimpática a nivel de los ganglios celíacos, se describe como el asa memorable de Winsberg.
que es una estructura nerviosa que se forma entre como un filete del ganglio celíaco y las terminaciones del vago y del nervio espláncnico mayor, que trae la información simpática. Entonces, como la reunión de esto, ¿no? Como el espláncnico mayor, que lo tenemos acá, llega al ganglio celíaco. Acá viene la parte posterior del neumogástrico y esto así, que se ve como un asa, ¿sí? Como algo que cuelga, una maquita, se llama asa memorable de Wisberg. Nada más que, por si lo leen, ahí les muestro lo que es. Bien. Entonces, como les decía, el frénico solamente va a aportar información sensitiva, ¿no? Y el destino final de este frénico que atraviesa el diafragma no es solamente aportar esta calidad sensitiva al plexo solar, sino inervar de la misma manera al peritoneo diafragmático, o sea, el peritoneo que tapiza las cúpulas por la cara inferior del diafragma, y también dar información sensitiva al peritoneo que está cubriendo el hígado. Acá vemos entonces también, ¿no?, cómo están llegando la información de los nervios que atraviesan el diafragma, los nervios espláncnicos con información simpática, el nervio vago con los nervios vagos con la información parasimpática y el nervio frénico derecho con información sensitiva. Las ramas eferentes, o sea, la información que tiene que llegar al órgano, ¿sí?, donde esta información recorre como si fuese un ovillo ahí, todo en una maraña de lana alrededor de la arteria. Siempre ustedes recuerden que el cuerpo trata de ahorrar energía, ¿sí? Es una economía de fuerza, entonces lo que puede ahorrar siempre lo va a hacer. Con lo cual, el sistema nervioso, en este caso de los plexos, tanto este como el plexo hipogástrico, le dio la vuelta y dijo, en lugar de ir una ramita nerviosa haciendo un caminito, aprovecho y me subo al recorrido que hace la arteria y llego igual a destino, ¿sí? Entonces, estos filetes nerviosos con esta información, tanto simpática como parasimpática, o sea, las eferencias de estos plexos, quedan como pequeñas ramitas nerviosas o filetes nerviosos que van como alrededor de cada una de las arterias, y que si esa arteria, por ejemplo, la arteria mesentérica superior, se divide en las ramas, gastropiploica, las yayuniliales, bueno, esos filetes nerviosos cada uno va a ir recorriendo cada vez esas ramas arteriales de menor calibre hasta llegar cerca del órgano, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona, en el caso de una información parasimpática, porque recordemos que la segunda neurona del parasimpático se encuentra en un ganglio que está cerca de la víscera, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué información tienen? Para que quede claro, estos filetes nerviosos, estas fibras eferentes del plexo solar tienen información simpática que viene de los ganglios paravertebrales, información y de los ganglios del plexo solar, donde está la segunda neurona, información parasimpática preganglionar, que viene del vago y que se va a dirigir hacia los ganglios que están dentro de la pared de las vísceras, donde van a estar la segunda neurona, y fibras sensitivas que van recogiendo de la información de las diferentes estructuras. Y como vemos acá en la imagen, que es ampliada a la primera que habíamos visto, es como acá encontramos muy cortito en centímetros, ¿sí? Imagínense que desde el nacimiento del tronco celíaco al nacimiento de las arterias renales hay poquito trayecto. Se encuentran ahí bien juntitos todos los ganglios del plexo solar, y vamos a ver cómo todo esto amarillo que vemos acá es esta malla que forman los filetes nerviosos rodeando las arterias, de mayor a menor calibre, o sea, hasta llegar al órgano las recorren y así al órgano le llega la información, tanto simpática como parasimpática, entonces sabe lo que tiene que hacer. Y esto sucede todo el tiempo. El otro plexo, entonces, es el plexo hipogástrico. El hipogástrico también se conoce como plexo pélvico, ¿sí? Está constituido por ganglios, obviamente, por ramas aferentes y por ramas eferentes que van a dirigirse hacia los órganos de la pelvis, en este caso. Entonces, como vemos acá, las aferencias que llegan, las ramas aferentes que llegan
a los ganglios pélvicos que van a formar parte de este plexo a nivel del promontorio, como son un aspecto, tienen como un aspecto de plexo, porque son varias fibras que están todas como mezcladas, se utiliza el término de plexo hipogástrico superior para denominar a estas fibras, o nervio presacro, ¿sí? Y se va a reservar como el término de plexo hipogástrico inferior para el plexo propiamente dicho, ¿sí? Y acá lo podemos ver en la imagen. Es una vista superior de la entrada de la pelvis, donde está el sacro hacia posterior con el coxis y los huesos ilíacos a ambos lados, la cara anterior de las últimas vértebras lumbares. Vemos la aorta, que a este nivel aproximadamente del L4 al L5 se divide en sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Lo que vamos a ver en verde es todo el sistema nervioso. Por un lado, la cadena simpática a ambos lados. Por otro lado, estamos viendo la formación del plexo sacro, ¿sí? Que son nervios que van a ir, nervios voluntarios, mixtos, que van a ir a la inervación del glúteo, inervación de miembro inferior, que los vamos a ver más adelante. Y como si continúa acá, esto que vemos acá es la cadena simpática que va a terminar formando por las aferencias también de esta cadena el plexo hipogástrico. Entonces, el plexo hipogástrico está acá, ¿sí? Ahí de un lado y del otro, están como a ambos lados, ¿sí? Es un plexo par. Este plexo hipogástrico lo que hace es tener ganglios, por supuesto, y las aferencias van a llegar a través de esto que está acá, que se llama plexo hipogástrico superior o nervio hipogástrico o nervio presacro. Es la aferencia, es la información que viene como lo que continúa el plexo solar. Lo que continúa el plexo solar con esta información es el nervio presacro o plexo hipogástrico superior, que va a descender y va a formar parte de las aferencias del plexo hipogástrico propiamente dicho. Entonces, como vemos acá, el plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico está formado de una manera compacta, tiene como este aspecto que les decía antes, como cuadrilátero, ¿sí? Y se encuentra en el espesor de la fascia pélvica visceral, que vamos a ver un poquito más adelante, de la que prácticamente es imposible poderlo separar, por eso es que en general en los preparados no encontramos los filetes nerviosos del plexo solar o del plexo hipogástrico, y es muy difícil de ver, por ahí sí en un frasco, ¿sí? Que está disecado exclusivamente para eso, pero es difícil encontrarlo en un preparado, en material cadavérico. Internamente a estos ganglios en la fascia pélvica vamos a encontrar el eje visceral que les decía, ¿no? En el caso de la mujer vamos a encontrar vejiga, útero, recto. En el caso de hombre vamos a encontrar vejiga, próstata, recto. ¿Bien? Y va a estar apoyado este plexo sobre el diafragma pélvico, que es un conjunto de músculos que forman el suelo de la pelvis, y se va a ubicar entre las ramas umbilical, rectal media, vesical inferior, de ramas de la arteria ilíaca interna, y también cerca del uréter. Va a tener relación con todas esas estructuras. Entonces, lo vemos con otra imagen a estas ramas aferentes que van a llegar con esta información al plexo hipogástrico, que van a venir de los ganglios pélvicos que están de la altura de la cadena simpática y que van a formar, como les decía recién, a los nervios presacros o plexo hipogástrico superior, que tienen como origen también los nervios espláncnicos lumbares y sacros. Un segundo componente que llega como aferencia a este plexo hipogástrico son las fibras que están constituidas por nervios parasimpáticos que se denominan nervios espláncnicos pélvicos, que lo vimos cuando vimos el sistema nervioso parasimpático. Las fibras preganglionares salen de la médula espinal, que están en las ramas anteriores de los nervios sacros S2, S3 y S4, que son los que tienen componente parasimpático, y se van a dirigir hasta este plexo para luego, como en el resto de los plexos, salir en conjunto con las arterias para llegar, en este caso, la información parasimpática al segundo ganglio que va a estar cerca del órgano. Entonces, como vemos acá, esto que está marcado así de verde es el plexo hipogástrico. En este caso estamos viendo de un lado porque esto es el eje visceral medial, o sea, vejiga en este caso, próstata,
las vesículas seminales y el recto hacia posterior. Bien, acá vemos el conducto deferente que atraviesa el conducto inguinal, que luego se va a ir a encontrar con el testículo dentro del escroto, y acá vemos la formación del pene con los cuerpos cavernosos y esponjosos. Entonces lo que quiere mostrar esta imagen, que es una vista interna, ¿sí?, de una hemipelvis masculina, esto que está recuadrado, que pintado de verde, es el plexo hipogástrico inferior o plexo pélvico, ¿bien? Y a partir de él, con todas estas aferencias que llegaban, por ejemplo, de S2, S3 y S4, que dijimos que eran los nervios espláncnicos sacros, que tienen información parasimpática, la información simpática sobre todo que venía del nervio presacro o hipogástrico superior, y como a partir de él salen las eferencias que van a ir a buscar, van a ir como una malla de filetes nerviosos alrededor de las arterias, sobre todo en este caso ramas de la arteria ilíaca interna, hasta llegar al órgano, y en la pared del órgano se va a encontrar, en el caso de que la información sea parasimpática la que tiene que actuar en ese momento, hacer sinapsis con ese ganglio que va a estar cerca en la pared de ese órgano, o si es simpática, directamente llegar como respuesta. Bueno, entonces llegamos al final de abdomen. Recuerden que exclusivo para esta clase de inervación es repasar un poco cómo está formado el sistema nervioso autónomo y las funciones que llevaban a cabo, sobre todo a este nivel. Ya vimos también parte del sistema autónomo cuando hablamos de la inervación cardíaca, sobre todo la inervación extrínseca del corazón. Y en este caso saber cuáles son estos dos plexos, cómo están formados, cuáles son sus ganglios, qué aferencias tienen, de dónde provienen y qué eferencias tienen y hacia dónde se dirigen, ¿sí? Con lo cual, cuando hablemos de la inervación exclusiva de algún órgano, siempre va a partir de este plexo. Si hablamos de la inervación, por ejemplo, del duodeno, sabemos que va a partir del plexo solar, y si hablemos la inervación del útero, va a partir del plexo hipogástrico. Cuando hablemos en términos de la información involuntaria. Entonces, relativamente es más fácil de entender, más allá de cuando veamos después locomotor, que va a ser un nervio exclusivo para cada uno de los músculos. En este caso, como que todo parte de un mismo lugar y resulta más sencillo para el estudio, si teniendo en cuenta esto, ¿no? La formación, la ubicación, cuáles son sus ganglios, cuáles son sus aferencias, cuáles son sus eferencias, hacia dónde se dirigen y la respuesta que dan. Bueno, espero que se haya entendido, y cualquier cosa, si no, nos preguntan. Nos vemos para la próxima. Que estén bien.